Bueno, Eduardo, parece mentira. Acá estamos después de 40 y Y fue por el 76, 76 que empezaste a escribir. 77. Sí. Porque la historia fue así, ¿te acordás? Un día me dijiste, escribí un cuento en el recreo, me gustaría que me dieras tu opinión. Y bueno, estábamos muy aislados, teníamos recreo de 30 minutos nomás, entonces hicimos el cambio de remera. Tú tenías una remera azul, celeste, con bolsillito, y yo tenía otra igual pero sin bolsillo. Y Pusiste el cuento ahí. en papel cebolla, escrito con letra chiquita, Muy chico. que era difícil leerlo. Cosí el bolsillo. Hilvanaste el bolsillo para que no se perdiera. No, para que no se perdiera y para que quedara Bien chatito. bien chatito. Y después en la ducha intercambiamos remeras. Remeras. Tú colgaste en mi perchero la tuya y yo la mía en el tuyo, y me volví a la celda con el primer cuento acá en el pecho. De Silvané, hice el camino contrario. Hay que aclarar que en ese momento el peso de cada uno era más o menos parecido, no como ahora. Exacto. Y las remeras eran intercambiables para usar Sí, también. Era posible, ¿no? Era Como posible. ahora. Exactamente. Y bueno, así leí tu primer cuento escrito en la cárcel. Como los recreos eran muy cortos, recuerdo que se me ocurrió hacer una crítica por escrito, devolverte el cuento en otro papel cebolla, hacer una crítica en letra chica también. Y por si caía en manos de la represión de los carceleros, se me ocurrió aquella idea que conversaban sobre tu cuento tres personajes. El tosco trío tosqueño. Exactamente, un matrimonio y un amigo del matrimonio. Recuerdo que era Sebastián, María y el tercero no me acuerdo el nombre. Y firmaban el tosco trío tosqueño. Y así fue, me acuerdo clarito de un recreo, después que fuimos a charlar sobre tu cuento, me dijiste que estaba muy bien, dice, pero vos qué opinás, porque eran opiniones de tres personajes. Claro, además cada uno opinaba una cosa diferente. Exacto. Y contradictoria, entonces, También. ¿cómo hacía la síntesis de eso? Bueno, la cita la tenías que hacer tú. Bueno, pasó todo ese tiempo, los cuentos se fueron sucediendo y el trasiego de la remera hasta la ducha y vuelta a mi celda y recíprocamente a la tuya fueron mis comentarios. Que se independizaron. Totalmente, se empezaron a independizar. A tal punto que un día me di cuenta, cuando estaba leyendo el Quijote por tercera vez, de que estaba imitando al Quijote a hablar de literatura a través de personajes que hablan de literatura. Cuando yo comentaba tus cuentos, mediante el diálogo de tres personas, no hacía más que imitar a Cervantes en su Quijote, porque muchos personajes durante la novela se pasan hablando de teatro, de literatura, de modas de la época. Y bueno, y aquello terminó en un libro. Un libro, única edición, único ejemplar, que tuvo su propia vida. Y bueno, después de todos estos años aparece ahora un libro, digamos, en absoluta legalidad, ¿no? Después de... No lo agarró un sargento y le No lo agarró un sello sargento, censurado. me lo llevó y me tuve que hacer autor de él. En este caso no hay forma de hacerme autor, es tuyo. Pero tuve el privilegio de ser uno de los primeros lectores vía correo electrónico y documentos adjuntos. Y después una carpeta azul. Y es cierto, porque te dije, en ese momento recuerdo que te dije que me dificultaba, prefería leerlo impreso, y apareciste por casa con una carpeta azul donde adentro estaba esta novela impresa en formato A4. Bueno, eso ya fue el año pasado, ya hace más de un año. Sí, el año pasado o el anterior. Bueno, contame, a mí lo que más me intriga, después voy a hablar de la novela, pero lo que más me intriga es ¿cómo se te ocurrió hacer literatura en base a este material? Bueno, el material mezcla varias cosas, ¿no? Mezcla la situación de la delincuencia o de determinados delincuentes inventados en la zona oeste, mezcla una experiencia en la pesca y mezcla algo del fútbol. Pero el tema central viene a ser la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción vinculada a la delincuencia. ¿Y cómo se me ocurrió? Yo lo he contado ya, pero yo tuve dos viajes a China, uno en 2017 y otro en 2018. Y dura, contando las escalas,
33 horas la ida, 33 horas la vuelta, 35 horas la vuelta, según la demora en escala. Y yo cuando viajo voy preparando en el avión lo que tengo como tema a donde vaya. Pero eso requiere bastante racionalidad. Y en el avión llega un momento que yo no duermo en los aviones. No duermo, entonces... ¿Tenés más tiempo? Tengo más tiempo, pero llega un momento que no duermo, pero tengo sueño. Seguro. Entonces la parte más racional la dejo para otro momento. Seguro. Entonces, pensando, algo que era muy común en esos días, es la discusión sobre la delincuencia y lo que es las recetas sobre seguridad. Y acá en el Uruguay, desde 1995 en adelante, hay dos. Mano dura, que se puede decir policiamiento, no mano dura, pero recetas policiales o recetas de políticas sociales. Y los que van por la mano dura, cuando encaran a un delincuente, lo tratan como si fuera uno mismo. O sea, lo que a uno le preocupa, piensan que le preocupa al delincuente. Lo que a uno le tiene miedo, piensan que el delincuente le tiene miedo. Claro. Piensan que le tiene miedo a la cárcel. Piensa que aparece, o que tiene miedo a la muerte, sí. o que cuando hablan mal de ellos en las radios, en la televisión, a ellos les preocupa. Sí. Y al revés, cuando hablan mal de ellos, es como si le pusieran una cocarda, un premio. Muchas veces la televisión mostraba gente, todos jóvenes, encapuchados o con gorros que no les dejaban ver la cara, robando, filmados por una cámara del comercio donde pasó la cosa, y después lo pasaron en televisión. Y no se distingue quién es. En el ambiente de ellos dice, ese soy yo, sí, claro. Ese soy yo, Claro. Y gana puntos. Y entonces, no, vos estabas, pero ese que está filmando era yo, no vos, no sé qué. O sea, le da prestigio. Sí, sí. Entonces, la receta de dejarlo pegado en televisión no funciona. La receta de que le tenga miedo a la cárcel es la continuidad del hábitat donde vive. Seguro. Los jóvenes que no son mayores todavía y van al INISA, se quejan del INISA. Pero se quejan porque no quieren ir al INISA, quieren ir a La Grande. Claro. Y La Grande es Libertad o Concar. Entonces no tiene efecto esa forma. ¿Cómo se explica esto? ¿Se explica en un ensayo? No, ensayo esto no se puede explicar. Además, si un ensayo que lo escriba un sociólogo. Yo no sé. Entonces escribí ficción, ahí. Pero un hecho, una cosa, algo, 3.000 caracteres, 4.000 caracteres después, cuando lo pasé sí. lo pude contar. Sería eso, 3.000 caracteres, 4.000. Y después empecé, seguí con otra. No era el inicio de una novela, era quizás después fue parte de la novela. Después le fui dando. Y a partir de eso se me ocurrió justamente darle una forma, un ambiente, ubicar eso en un ambiente concreto, ver si podía representar la evolución de alguien que no era un delincuente, pero que por determinadas razones se transforma, y después que se transforma, cómo pasa de cosas sencillas a cosas complejas. Y después otra cosa, en la prensa aparece generalmente, cuando el narcotráfico, aparecen las bandas que se enfrentan entre sí. Sí. Pero atrás de las bandas hay gente que no es una banda, que capaz que es la que introduce la droga, y capaz que hay un delincuente que hizo carrera, pero hay otra gente que no es delincuente de carrera, pero que tiene una tasa de ganancia alta. Entonces, en la prensa salen unos, pero otros no salen, y son más responsables. Bueno, hasta el punto que cuando se capturaron aquella cantidad de toneladas de cocaína, lo nominaron siempre en la prensa empresarios. Bueno, pero esto fue después. Sí, eso fue después. No, es más, la novela termina con algo que está escrito 2 años antes, 1 año y medio antes de lo que pasó después, y ubica varias cosas que después pasaron. Sí. El que lee dice, esto lo escribió después. No, está escrito antes. ¿Qué diferencia hay entre leer un original, digamos, sobre papel, y más sobre pantalla, y después el objeto libro?
cuando se convierte en libro. Es tan importante este formato, bueno, aparte que claro, que sufrió lo que yo te decía una vez, ¿no? Sufrió una edición de por medio, ¿no? Un cepillado de dientes. Bueno, vos me decías, hay que cepillarle los dientes, pero agarró la editora y le puso dentadura postiza, yo te dije. Yo me acuerdo del negro Delgado Paraín cuando leyó mis primeros originales y me dijo, muy bueno, negrito, muy bueno, pero le falta cepillarse los dientes. ¿Y eso qué quiere decir? Una buena editora que te lo lea y se dé cuenta que repetís el mismo sustantivo o el mismo adjetivo en un solo párrafo, etcétera, etcétera. Bueno, pero... No, yo ahí me di cuenta que en 2 páginas le cambian 4 palabras y le cambió todo. Lo mejoró todo. Exacto. Y eso lo puede hacer alguien que lo vea de afuera. Por algo porque si uno tiene que ver afuera, no estaba comprometido con la escritura, porque uno, viste cuando escribís y se enamora de lo que escribió y se enamora del error. Y claro, lo mantiene el error. Exacto. Y no lo ves, nunca lo vas a ver hasta que no lo vea otro. No, y voy a que, evidentemente, desde aquel original a esto, mejoró muchísimo la obra, pero más me impacta, ¿sabes qué? Que abordás un tema que nadie lo ha abordado. O sea, nadie ha hecho literatura en género de novela. Es lo que te decías en ensayos. Seguro. ¿Cómo un ensayo se puede explicar? No se puede explicar con un ensayo. ¿Te acordás que en nuestras discusiones literarias en la cárcel siempre fui un fanático de averiguar quién me está contando la historia, ¿no? ¿Quién es el narrador? Esa fue una de mis fascinaciones también de Cervantes, ¿no? Del Quijote, que ya desde el principio, aquel famoso narrador que dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, dice, un párrafo después dice, hay varios autores, varias versiones sobre entonces cómo, está contando ahora en primera persona, pero después son varios. Ya ahí me atrapó. Aparte que después aparecen otros narradores, está un moro aparece contando la historia, ¿no? Y te acuerdas que en algunas discusiones que tuvimos literarias de preferencias, los dos éramos muy admiradores de Hemingway por su manera de escribir y a través de Hemingway por sus inspirados como Conrad, pero yo también admiraba la literatura automática, ¿no? La subjetiva. Y bueno, y acá hay un narrador, creo que encontraste cómo narrarlo. Es uno de los méritos para mí de la novela. O sea, ese periodista que a su vez tiene un cargo público, ese veterano que quiere hacer un semanario de barrio, ¿no? Y que tiene un concepto del periodismo barrial, el tipo que agarra, sí, pero un poco dudando, ¿no? Contar historias del barrio, y es del barrio, ¿no? Entonces, tiene el pretexto de que es de ahí, de que hace periodismo, de que relata temas que atañen al barrio y que va viendo ese fenómeno de descomposición social de ese Montevideo del Oeste, que los que vivimos en el Montevideo de la costa, ¿no? Como vivía yo en esa época, o después en la ciudad de la costa, los vemos a través de la televisión y a través de la prensa, ¿no? Con esa versión distorsionada, con ese concepto de lo que es la noticia también, ¿no? En cambio acá es como, así como después de la lluvia los caracoles allá en el Pinar salen todos a alimentarse, después de la crisis del 2002 y de toda la caída de la industria, ¿no? De la gente se queda sin trabajo, de la falta de perspectiva y el eslogan que todo Buto más de hacer la tuya, ¿no? Te va metiendo ese periodista en la historia, más sus relaciones, ¿no? La relación con la Lucy, después con otros personajes más, y me parece que concatenás muy bien todo bueno, vos tuviste la experiencia de la pesca, trabajaste en la pesca, entonces te vino muy bien todo, acá ya la zona del Camino Tonkinson, ¿no? Paso de la Arena, ¿no? El cerro, es un lugar que se nota, y como te gustó el fútbol siempre, también manejas hasta las canchas. La historia del Trócoli yo no la conocía, me vine a enterar por tu novela. Claro, soy de Paysandú, el estadio Trócoli para mí era una cosa que apareció de golpe ahí cuando entrábamos por Montevideo. Y es así como está ahí la historia. Bueno, en fin, creo que el mérito es de esta obra está ahí. Lograste relatar fenómenos del Montevideo casi marginal, que fue obrero alguna vez, ¿no?
y que tiene que ser. No, y siguen siendo algunos. Siguen siendo. Ahí lo que se plantea. El conflicto de los que trabajan y claro, el lío. Ya está el que vive su esfuerzo y el que dice, no va más. En cambio, los botijas, ¿para qué estudias? Si no te sirve para nada, ¿no? Bueno, ese es un drama de la época. Porque yo recuerdo en determinado momento que había gente que decía, no, agarrás para las 8 horas. Seguro. ¿Qué vas a estudiar si no te da nada? Exacto. Y era un drama, porque agarrabas para las 8 horas y no había 8 horas. Claro. Los mayores no tenían 8 horas, el menor que no tenía 8 horas y no estudiaba. Entonces, ¿qué hace? Y era un problema grande. Bueno, acá lo trata de reflejar. Sí, acá lo refleja muy bien a través del tacho, ¿no? El tacho es el que va bien en los estudios. Claro. Y sin embargo, la presión social que tiene por su barra, ¿no? Lo lleva... Por su barra y por una muchacha que le dice... No, quiere salir con ella, pero no tiene campeones de marca, no tiene zapatos de marca. Están comprados en la feria, compra ropa de feria, ¿no? Ese es otro fenómeno, eso sí merece un ensayo, ¿no? Porque es que al ser humano le atrae un sello, una marca, y no un zapato que es igual, ¿no? Prácticamente igual, ¿no? Es más, a veces yo no sabría diferenciar una marca, uno falsificado de uno auténtico, ¿no? Pero en nuestra época, en los 60, también pasó cuando aparecieron los vaqueros libres. Los vaqueros libres. Pero uno puede pensar que es un fenómeno occidental. Yo en la pesca conocí pescadores de altura, ¿no? Que habían sido marinos mercantes y que como marinos mercantes visitaron muchos países, entre ellos Rusia. Entonces, en Rusia le querían comprar las etiquetas del vaquero lila que llevaba atrás, que decía Lee, le compraban la etiqueta para ponérselo un vaquero, para mostrar que... Y eso no era en Occidente, claro. Era en la Unión Soviética. Vas construyendo una historia que es casi coral, ¿no? O coral en el sentido que hay muchos personajes, ¿no? Que entran y salen o van observando los fenómenos que suceden, el nudo, ¿no? Sin saber otro, ¿no? Por ejemplo, hay personajes que no tienen ni idea, el que está construyendo su casa con gran esfuerzo, no tiene ni idea de lo que pasa en Fraivento, por ejemplo, o en Río Negro, en el departamento de Río Negro, pero sí lo que pasa en el barrio, con el narcomenudeo. Bueno, ese es el otro problema. En general acá, cuando se habla del narcotráfico, la imagen que se tiene es la de Pablo Escobar, sobre todo después que en un canal de televisión, creo que Canal 4, pasaron la vida de Pablo Escobar. Y esto sí, yo me enteré estando en el Ministerio del Interior, que los que estaban presos, y los más pesados, los que estaban presos, cuando se comunicaban entre ellos, creyendo que estaban solos, le decían uno al otro, ¿qué dice mi patroncito del mal? O sea, porque la telenovela se llamaba así, Pablo Escobar, patrón del mal. Entonces se trataban así y imitaban a Pablo Escobar. Y hay toda una imitación, pero el que analiza el narcotráfico cree que el narcotráfico es como el de Pablo Escobar. Seguro. Y el narcotráfico de Pablo Escobar es primero la producción de droga. Seguro. Y después venderla de donde la produce al exterior. Y el otro modelo que aparece es el mexicano. Pero ¿qué tiene México? Es la frontera con Estados Unidos. Claro. Entonces es el lugar por donde tiene que pasar la droga para entrar a Estados Unidos. Claro. Y las dos cosas tienen un costo, un precio, mejor dicho, un precio que hay que pagar para acceder a esa droga o para atravesar esa frontera, que no es lo que pasa acá. Acá no hay producción de droga, no la hay. No es un país de tránsito, es apenas un país de tránsito alternativo. Cuando en otro lado no anda, lo hacen acá. Claro. Pero eso genera un mercado. Entonces el problema del narcotráfico nuestro no es la producción, es el consumo. Claro. Y las consecuencias que tiene el consumo sobre una parte importante de la población. Claro. Y la incidencia que tiene el delito. Y después sí hay conductas copiadas que son las bandas, los ajustes, el sicariato. Entonces, eso aparece todo después del 2003 acá. Aparece. Es un fenómeno inexistente. Nosotros en los 90 acá conversábamos que un sicario por $50 en Colombia sí, con la tarea. Sí, y además la pasta base de Uruguay entra en el 98, 99, claro. pero entra para transformarla en cocaína.
Es una fase de la producción de la cocaína. Claro. Entonces, vendían la pasta base y acá la transformaban en cocaína. Porque en Colombia le estaban pegando cuando el prolegómeno del Plan Colombia. Acá la cocinaban. Acá la terminaban de cocinar. Y en el 2002, con la crisis del 2002, el que compraba acá pasta base, la pagaba en dólares. Y pagaba como cualquier consignatario, capaz mitad de contado y mitad después de consumirla. Los que compran a 11 pesos el dólar y terminan pagándola a 36 pesos el dólar, claro, tenían los mismos problemas que tenían los comerciantes que compraban en el exterior. Que compraban una lata de sardina con el dólar a 11 la tenía que vender. Entonces, pero con una diferencia, al comerciante lo denuncian en un juzgado, le hacen un trámite para cobrar. No, ahí no, hay a tiros. Seguro. Entonces, empiezan a robar mucho más para pagar con el producto del robo. Seguro. Y transforman la pasta base en una droga fumable. No la completan como cocaína, la venden como fumable, mucho más barata. Mentira, mucho más barata la dosis, seguro, pero la dosis no alcanza para un rato. Entonces, en el correr del día son un montón de dosis que seguro consumen. Y el consumidor se transforma en delincuente. Porque claro, tiene poder consumir. Ese es el primer efecto. El segundo efecto, hasta ese momento, la droga, la cocaína, la marihuana, se vendía en espectáculos públicos. Sí. Bailes, espectáculos musicales, el dealería vendía. A partir de la pasta base... Empiezan en el fútbol. No, se territorializa. Se crea la boca, instalada en un barrio. Y desde el 2002... las fechas son 2002, hasta el 2008 hay un crecimiento de la venta y crecimiento de las bandas que venden. Pero en el 2008 empieza a recuperar poder adquisitivo el uruguayo y bueno, muchos vuelven a la cocaína y dejan de... Entonces se achica el mercado de la pasta base. Y las bandas que había se empiezan a pelear entre sí. Y hay un periodo, ya en el 2008... La gente que estaba en drogas lo decía, están cobrándose cuentas tirando de la cintura para abajo. En el 2010, 2011 todavía seguían tirándose de la cintura para abajo. A partir del 2012 empiezan a tirar de la cintura para arriba y empiezan las muertes. Esto quizás no está reflejado totalmente en lo escrito, porque lo escrito termina en 2005 y ya hay ajustes, pero no hay en la cantidad que vino después, claro. ¿No? Pero es todo ese fenómeno que se produce. Y acá se ha discutido mal, porque se ha discutido para echarle la culpa que estaba gobernando. Y yo acá no quiero echarle la culpa al Partido Colorado de que haya entrado la pasta base en el gobierno Colorado. Claro. Y no quiero echarle la culpa al Partido Colorado que la transformaron en fumable en gobierno Colorado, porque no tiene nada que ver. Seguro. Es un fenómeno que viene de afuera. Seguro. Pero si uno lo mira con ese objetivo, no va a encontrar jamás. No lo va a encontrar. Entonces, eso, ¿cómo se dice? Y bueno, acá está tratado de decir de forma novelada. Acá tomó una forma literaria, la descripción del fenómeno. Yo cuando salí de la cárcel trabajé años en diseño y siempre me dejó impactado. El primer libro que diseñé, Eduardo Galeano me dijo, cuando lo vio, me dice, está muy bien, pero todavía no viste qué había adentro. No importa, dice. El libro como objeto tiene que ser bello. Tiene que ser bello, como objeto. Después adentro tiene que reforzar la belleza o las cualidades que tiene la obra. Y yo creo que nunca me imaginé una tapa cuando te leí, sobre impreso común. Ni siquiera se me pasó por la cabeza, yo tuviera que diseñar la tapa, ¿qué haría? ¿No? Y me gustó muchísimo, los colores, me gustó muchísimo la silueta del cerro. La pistola esta que no es de la policía, ¿no? Por supuesto, es una pistola tanto que usan los delincuentes como la policía. Me gustó la grafía y los peces. Que van subrepticiamente esa trama de peces. La editora fue la que inventó los peces. Entonces, es un libro bello. Bueno, suerte con el libro y con lo que vaya a venir en el futuro.
De los próximos ya hablamos como en la cárcel, hacemos un trillo. Trillo. Hacemos un trillo por el parque. Si no hay fútbol. Si no hay fútbol. Si hay fútbol, yo juego. Si hay fútbol, juega fútbol. Y conversamos de literatura, ¿qué te parece? Y porque Y de política, recordar porque- que en el penal había 4 canchas. Seguro. 2 de fútbol, una de básquetbol y una de voleibol. Entonces cuando uno arreglaba para conversar en el recreo, yo decía, si hay fútbol, como había campeonato, a veces había fútbol y no le tocaba. Pero como a veces uno quedaba sancionado, entonces el cuadro tenía menos jugadores de lo que necesitaba, invitaba a otro. Si a mí me invitan, yo juego. Entonces el único lugar que seguro arreglaba para conversar y conversábamos era en la cancha de voleibol. Seguro. Porque en la de básquetbol también jugaba. Y a nosotros no nos gustaba tanto el voleibol, ¿verdad? No, a mí no me gustaba. Bueno, y termino para comentarte que hoy cuando venía para acá me encontré con una amiga y le dije, vos mirá, voy a charlar con Eduardo por su novela. ¿Cómo? Otro más que escribe, me dice. Sí, pues pasa que la cárcel nos hizo así. Nos hizo primero lectores empedernidos, ¿no? Y cuando se cerró la biblioteca yo dije, bueno, a mí no me van a ganar. Ya que no tengo para leer, escribo. Pero la verdad el aliciente de empezar a escribir fue que vos empezaste a escribir. Bueno, y hoy traje un cuento que había escrito en el 80 y tiene que ver con eso. Porque tiene que ver, el 80 fue el año del plebiscito. Seguro. Y que después cerraron la biblioteca. Entonces ahí uno sustituyó la falta de lectura por ponerse a escribir.